Antes de comenzar con el video, hace unos cuantos días aparecí en la sección de duelistas que hablan del canal de Yu-Gi-Oh, en la cual habla con diferentes creadores de contenido sobre su relación con el juego, cómo es que lo viven, un poco sobre ellos mismos y mucho más. Allí incluso van a poder estar encontrando caras conocidas y familiares, por lo cual les recomiendo ampliamente que lo revisen. También, si por alguna razón todavía no siguen el canal de Yu-Gi-Oh, les recomiendo ampliamente que lo hagan. Es otro canal enfocado a los análisis, tiene videos muy útiles de cartas en general, información del juego y sobre todo revisión de cartas a futuro, por lo cual les recomiendo ampliamente que lo sigan. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles un análisis al arquetipo de Gouki. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Gouki aparece en Code of the Duelist, set principal entregado en 2017. Es un arquetipo de atributo de tierra de tipo Warrior orientado a la invocación de Link. El objetivo de Gouki es poder invocar tantos monstruos temáticos al campo como sea posible, esto idóneamente para poder invocar uno o múltiples monstruos jefes de Link, que a través de toda la gama y nombres diferentes de la estrategia vamos a poder hacer que se puedan hacer mucho más eficientes y potentes para la fase de batalla, sea utilizando algunos efectos para poder simplificar los campos o para poder llegar a la fase de batalla con mucho ataque, múltiples monstruos, múltiples ataques y todo para podernos llevar el juego en un solo turno. El estilo de juego natural del deck es de OTK, es de beatdown. Queremos utilizar tantos recursos como sea posible para poder simplificar el campo del oponente, luego poner tantos monstruos en el campo para ir por él o los monstruos jefes que nos puedan dar la victoria. No obstante, la mayoría de jugadores solamente utilizan Gouki como generación de cuerpos para ir por la mayor cantidad de monstruos genéricos posibles para poder controlar el juego, pero va a depender mucho sobre su propia construcción. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. Todos los monstruos del arquetipo son de atributo de tierra de tipo Warrior con 0 de defensa y todos sus efectos son una vez por turno a menos de que hagamos hincapié de que no lo son. Vamos primero a mencionar cuál es el efecto compartido que tienen casi todos los monstruos Gouki de main deck. Esto es que, si esta carta es enviada del campo al cementerio, podemos añadir una carta Gouki desde nuestro deck a nuestra mano, menos otra copia de este misma. Este es un efecto de locura. Significa que casi todas sus piezas nos generarán ventaja en mano, lo que, si bien no es lo idóneo, ya que el deck lo que busca es poder tener tantos monstruos en campo como sea posible, tenemos muchos efectos de complemento que nos ayudarán a poder usarlos de una forma u otra, sea como recursos para otros efectos, para ponerlos en campo y mucho más. Lo otro a señalar es que añade cualquier carta Gouki, así que también sus magias son opciones que podremos usar. Estas no deben ser ignorados ya que pueden complementar su juego de increíble forma. Y todos los monstruos de main deck lo comparten a menos de que hagamos hincapié de que no es esto. Y todos los monstruos de main deck comparten este efecto a menos también que hagamos hincapié de que no lo hacen. Dicho esto, vamos a ver qué ofrece cada uno. Primero, para los de nivel 1 tenemos a Guts, con 800 puntos de ataque. Estando en defensa no puede ser destruido por batalla. Este es un efecto que muy rara vez será relevante, mucho más considerando que el deck quiere ir todo el tiempo segundo para ganar. No obstante, es valioso como un recurso de emergencia o útil para los escenarios en que necesitemos un muro defensivo. Su otro efecto es que, durante nuestra main phase, podemos hacer que todos los monstruos Gouki que controlamos ganen 200 de ataque. Este es un aumento de ataque apenas perceptible, no obstante, el deck tiene capacidades de batalla tan buenas que esto puede llegar a ser una diferencia, tanto para ganar, para poner presión más al oponente y mucho más. Ya que Guts sí tiene el efecto compartido, en muchas ocasiones se vuelve un nombre adicional para poder acceder a esta ventaja, lo que será un recurso que querremos ver y usar mucho, no tanto como las cartas más importantes que vamos a señalar y explicar por qué es esto, pero sí un nombre que debemos de llevar para generar esta ventaja. Esto se refleja muy bien en sus números, ya que la mayoría lo lleva a una copia. El siguiente es Octostretch con 0 de ataque, tiene el efecto compartido, lo que ya lo hace un recurso que queremos usar de forma habitual como lo dicho con Guts. Para sus propios efectos, si el monstruo del oponente ataca durante el cálculo de daño como un efecto rápido, podemos descartar esta carta como costo requerimiento. El daño que tomamos por esa batalla es cortado a la mitad. Esto es muy similar a lo dicho con Guts. No será muy común que querramos ir primero, pero si llegase a ser el caso, tener esta carta nos ayudaría mucho, sobre todo para cortar el daño. Lo otro es que cuando el oponente activa un efecto que fuera a hacernos daño, incluso en el damage step también como un efecto rápido, permite descartar esta carta también como costo de requerimiento y ese daño se corta a la mitad, y ambos efectos no son una vez por turno. Octostretch es una forma fantástica de evitar sea daño por efecto o por batalla, lo que no es muy común en encontrarnos en dicho escenario, ya que nosotros incluso somos los que vamos a poner
poner la amenaza para la fase de batalla de forma consistente, pero el poder tener un efecto para poder salir de estos efectos, sobre todo si el oponente se enfoca a ello, no deja de ser un recurso interesante. No obstante, esta junto con Guts no nos ayudan a nuestro plan de juego, fuera de solamente enviarlos de campo al cementerio para generar ventaja. Por ello lo colocan con la misma lógica de Guts y por eso usualmente también se ve a una copia. El último de nivel 1 es el Ring Trainer, no obstante este no tiene el efecto compartido. En su lugar, si no controlamos monstruos, podemos revelar esta carta en nuestra mano, luego seleccionamos un monstruo de Link Gouki en nuestro cementerio, todo esto como requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano, luego invocamos el blanco desde el cementerio pero pierde 500 puntos de ataque. Este es un efecto de locura para empezar con un turno. Si a esto sumamos que en básicamente cualquier punto vamos a poder acomodar y buscar lo que sea que nos haga falta, esto significaría tener cualquier Link en campo y un cuerpo adicional, lo que nos garantizaría ir por múltiples jugadas de Link, que conforme veamos los complementos veremos qué tan útil puede ser esto. Su otro efecto es que mientras controlamos un monstruo de Link Gouki, esta carta no puede ser destruida, lo que es una protección menor pero que suma al arsenal del deck. Incluso hay un monstruo con el cual se hace bastante bueno. Ring Trainer es una locura para comenzar los turnos o poder recuperarnos de un campo resuelto. Lastimosamente sin el efecto compartido, sumado al hecho de que el deck buscará en todo momento ir segundo, es difícil que esta carta pueda llegar a ser considerada necesaria. No es una carta mala de ninguna forma, choca mucho contra lo que busca y propone el deck, solo que choca mucho contra lo que busca y propone el deck. Esto se nota en sus números que la mayoría no la lleva, o de hacerlo, una copia es más que suficiente. Luego de niveles 2 primero tenemos a Headbutt con 800 de ataque. Si esta carta está en nuestra mano, podemos enviar otro monstruo Gouki desde nuestra mano al cementerio. Luego seleccionamos un monstruo Gouki que controlamos, todo esto como costo y requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta en modo de defensa, y si lo hacemos, el monstruo seleccionado gana 800 puntos de ataque hasta el final de este turno. Lo primero es que su mayor valor es el poder poner un segundo cuerpo en campo, que veremos cuántos efectos tenemos para esto, pero es muy importante siempre tener muchos de estos en campo, tanto para hacer la invocación de Link y también para poder generar más recursos. La posibilidad de poder ganar 800 puntos se siente menor, pero incluso esto nos daría suficiente ataque como para solucionar un problema rápido, o incluso este pequeño incremento de ataque pudiera ser importante para poder terminar los juegos. Y si bien se puede sentir costoso el mandar otra carta de la mano al cementerio, veremos cómo tenemos efectos adicionales para recuperarlos y aprovecharlos después, así que no hace mucha diferencia. Headbutt es una carta muy importante por ser una de las pocas formas que tiene el deck para poner más cuerpos en campo. No obstante, por el nuevo soporte, su nivel se hace increíblemente importante para usar, por lo que esto incrementa su uso e importancia. Esto quedará mucho más claro cuando veamos el extra deck, así que por todo esto siempre ha sido una carta importante. Actualmente se le ve entre 2 y 3 copias, esto sería mucho más definitivo si no fuera porque tienen otro monstruo con el mismo nivel y que también genera ventaja con el efecto compartido, que este es el Iron Claw, con 1000 puntos de ataque. Durante el Damage Step, cuando nuestro monstruo Gouki pelea con un monstruo del oponente como un efecto rápido, podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio como costo y requerimiento. Hasta el final de este turno, nuestros monstruos ganan 500 puntos de ataque, y si lo hacemos, no es afectado por efectos de cartas del rival. Esto es una hand trap de batalla, en muchos respectos son mucho mejor que los 200 puntos que nos da Guts, pero a cambio es un recurso que se utiliza hasta la batalla y que puede que el oponente no lo conozca, aunque puede potenciar todos los monstruos que tenemos, así que habrá escenarios en los que una u otra acabe siendo mejor. Para su objetivo principal, que es la fase de batalla, es un buen recurso, pero es mucho mejor cuando tenemos muchos monstruos para hacerlo, que si bien es algo sencillo y natural para el deck, muchas veces la idea es intercambiar muchos monstruos en campo por monstruos de índices y efectos considerablemente más altos y potentes, por lo que es una buena opción, pero no es ni de lejos la mejor. Así como lo mencionamos con Headbutt, va a ser importante por su nivel, y esto lo coloca en que se use normalmente entre 1 y 2 copias. El siguiente es Twist Cobra, de nivel 3 con 1600 de ataque. Para su propio efecto, como un efecto rápido, es que podemos tributar un monstruo Gouki, y luego seleccionamos un monstruo Gouki que controlamos, todo esto como costo de requerimiento. Gana ataque igual al ataque original del monstruo tributado hasta el final de este turno. Este efecto no solo suma de forma muy clara para sumar más ataque, lo que con algunos efectos menores como Claw o Guts ya se empieza a ver a cómo se puede inflar un monstruo o múltiples, pero la posibilidad de poder tributar algo cumple con múltiples propósitos. El más importante sería el poder enviar algo a cementerio para obtener su efecto de búsqueda, pero esto también se puede usar para eludir selección, lo que parece algo menor, pero podría ser muy útil de vez en vez.
Twist Cobra es un excelente elemento, no solo por la ventaja en general, sino que el poder ser más reactivo y útil en general comparado a lo que hemos dicho de los demás nombres. No obstante, aún siendo superior de los que hemos visto hasta este punto, no sigue siendo una carta clave, así que se ve su promedio en 2 copias. Algunos pueden llevar 3 por cuestiones de querer verlo más, otros llevar solamente 1 sabiendo que es muy fácil buscar cualquier recurso, y a esto hay que sumar la construcción, ya que decks de OTK es difícil que necesitan cartas a múltiples copias porque es difícil necesitarlos para juegos que serán tan rápidos. Hagan sus propias pruebas para decidir el número para ustedes. De niveles 4 primero tenemos a Suprex con 1800 de ataque. Su efecto propio es que cuando es invocado de forma normal permite invocar de forma especial un monstruo Gouki desde nuestra mano, y este efecto no es una vez por turno, aunque teniendo solo una invocación normal por turno dependemos de otros efectos de complemento para mejorar esto. Esta es de hecho la carta clave del deck, es la forma más sencilla y directa de poner 2 cuerpos en campo y por ende empezar con las jugadas de Link. Si no fuera por este efecto, por ahora solo hemos visto a Headbutt para complementarlo, pero esta sencilla razón es lo que lo hace tan crucial y se nota mucho. Hay 3 copias en básicamente todas las estrategias de Gouki. Razones para usar o ver menos de esta es tanto que confíen mucho en los buscadores o que no puedan aprovechar tanto la invocación normal de la carta, lo que podría ser bastante extraño. La siguiente es su primera carta de soporte de Doom of Dimensions y ahora mejor nueva pieza del arquetipo, al menos de main deck. Este es el Gouki Machine Suprex con 1800 de ataque y nivel 4, es un tuner. Esto será importante por sus nuevas cartas de soporte, pero también le da posibilidades de acceder a jugadas de sincro siempre y cuando se den las circunstancias para ello. Tiene el efecto compartido, lo que ya lo hace una buena carta, pero su propio efecto es lo que lo hace espectacular. Esto es que permite revelar esta carta y un monstruo Gouki en nuestra mano, esto como requerimiento. Invocamos de forma especial ambos, pero no podemos invocar monstruos de forma especial excepto monstruos Gouki mientras controlamos cualquiera de esos monstruos boca arriba. Esto es básicamente lo mismo que el Suprex original, pero sin depender de la invocación normal, y por ende, estando en campo para hacerlo vulnerable, lo que puede parecer una diferencia menor, pero, sea que este es en general más difícil de meterse con este mismo o que tenemos más formas de poner múltiples cuerpos en campo, todo ayuda. Machine Suprex es menor en el respecto de que no da algo nuevo al deck fuera de ser un tuner, pero tener más formas de poner múltiples cuerpos en campo hace toda la diferencia para jugar no importa qué. Este es uno que siempre deben de llevar a 3 copias no importa qué. De nivel 5 primero tenemos a Riscorpio con 2300 puntos de ataque. Si no controlamos monstruos o todos los monstruos que controlamos son monstruos Gouki, podemos invocar de forma normal esta carta sin tributar. Esta es una flexibilidad agradable, ya que quitando ese efecto compartido no tenía mucho valor fuera de ser un monstruo considerablemente más grande para resolver problemas rápido en la batalla o para mejorar algunos efectos como el de Twist Cobra. Incluso a nivel hace que a menos que se junte con cualquiera de los Suprex no tenga más uso. No obstante, más efectos adelante nos mostrarán cómo podemos usarlo, y en su deck hogar, aun con un nivel un tanto incómodo, ese cuerpo un poco más grande puede ser útil. La mayoría lo ha llevado una copia. El otro de nivel 5 es el Tag Partner con 1700 de ataque. Este tampoco tiene el efecto compartido. En su lugar, si esta carta es enviada al cementerio como material de Link para la invocación de un monstruo de Link Gouki, podemos hacer que ese monstruo de Link Gouki gane 1000 puntos de ataque hasta el final de este turno. Este es un incremento útil pero menor en muchos respectos. Hemos mencionado cómo tenemos otros efectos para incrementar ataque y este con 1000 puntos como base no está nada mal. Pero todos los efectos mencionados han estado acompañados del efecto común y no tener este en definitiva hace que se sienta más débil. Su otro efecto es que durante nuestra main phase, excepto el turno que esta carta cayó al cementerio, podemos removerla desde allí y seleccionar una magia Gouki en nuestro cementerio para devolverla de vuelta al deck, y ninguno de sus efectos es una vez por turno. Este es un efecto de reciclaje que puede ser muy útil, sobre todo si usamos muchas de sus cartas a números mínimos por eficiencia y no llegásemos a resolver los juegos en un solo turno. No obstante, el deck es lo suficientemente eficiente para lograr este objetivo, así que se siente que este efecto no cumple con básicamente nada de lo que necesita el deck, y esto se plasma demasiado en sus números. No hay mayores motivos o razones para llevarlo y por ende está muy ausente en la mayoría de listas. De nivel 6 primero tenemos a Bear Hug con 2400 puntos de ataque. Si es invocada de forma especial por el efecto de una carta Gouki o si es invocada de forma normal, podemos seleccionar un monstruo boca arriba que el oponente controla y su ataque se vuelve la mitad de su ataque original hasta el final de este turno. Este efecto también se puede ver como algo menor, pero a menos que el rival pueda no preocuparse por esto, entonces puede neutralizar una amenaza rápidamente, haciéndolo un monstruo considerablemente más pequeño. Incluso, si el monstruo en cuestión tuviese un incremento de ataque por alguna razón, este efecto
esto lo elimina y todavía lo deja más abajo. Si bien este no tiene flexibilidad de cómo ponerse en campo así como lo vimos con Riscorpio, entre las dos versiones de Suprex y otros efectos que faltan por ver, ponerlo en campo no es un problema, sumado a la ventaja en general que dan los mejores nombres. Por ende, no es una carta que se recomiende o lleve mucho, especialmente si usan Gouki como un generador de cuerpos y ventaja, pero para sus planes de juego originales es una carta de locura lo mucho que le ayuda o simplifica los juegos. Si lo usan, una copia es más que suficiente. El último monstruo de main deck es Moonsault, con 1000 puntos de ataque también de nivel 6, no tiene el efecto compartido. En su lugar, permite revelarla en la mano, luego seleccionamos un monstruo Gouki en nuestro control menos Moonsault, invocamos de forma especial esta carta y si lo hacemos regresamos ese monstruo a nuestra mano. Esto estaba pensado como una forma de poder usar especialmente a Suprex, aunque se puede aplicar para otros nombres. Lo otro es que podemos seleccionar un monstruo de Link Gouki en nuestro cementerio, lo regresamos de vuelta a nuestro extra deck, luego podemos añadir un monstruo Gouki desde nuestro cementerio a nuestra mano. Esto también es un efecto de reciclaje grandioso, regresar tanto algo de extra deck y de cementerio a la mano daría para no usar tantos nombres o para comenzar con los mejores nombres. El problema de Moonsault no es solo no tener el efecto compartido, es que si bien son efectos buenos en general, usualmente están relacionados a un juego intermedio o juegos demasiado específicos y, siendo que el deck quiere ir segundo para solo ganar por batalla sin preocuparse mucho por turnos posteriores, esta carta no suma a ello. No obstante, bien usada puede ser un recurso increíble, mucho más cuando se combina con un poco más de soporte que nos falta por ver. Si acaso, una copia es más que suficiente. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Avilazati, Naru, Gabriel Portillo y Gren, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Para el extra deck, gracias al soporte de Doom of Dimensions, ahora cuentan con un monstruo de fusión. Este es el Gouki de Tyrant Ogre, de nivel 8 con 3500 puntos de ataque. Pide como materiales un monstruo de Link Gouki y un monstruo de tipo Warrior, Dinosaurio o Cybers. Los requerimientos se pueden sentir extraños, no obstante estos tipos son los tipos de los decks que usó el personaje de Gouki, explicando esto. Aunque, por la simple flexibilidad de pedir un monstruo tipo Warrior, podríamos considerar que se puede usar un Gouki cualquiera. Si es invocado por fusión, podemos seleccionar cartas en el campo igual al total de índice de monstruos de Link usados como material para destruirlas, y si usamos un monstruo de índice 3 o superior, ningún jugador puede activar esas cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto. Esta es una forma adicional para meterse con el campo del oponente. Hasta ahora hemos visto cómo podemos invocar monstruos, incrementar ataque, generar ventaja, pero entre que esto es algo nuevo para el deck y que siempre será bueno, sobre todo para temas que quieran ir segundo, este es un efecto magnífico. Incluso, dependiendo de cuántos y cuáles monstruos usemos para ello, podemos desde solo destruir 2 cartas hasta una cantidad absurda de piezas barrer un campo. Lastimosamente aún se pueden usar otros efectos en respuesta para poder sacar un tanto de provecho de las cartas seleccionadas para destruir, pero al menos de forma directa lo seleccionado no se puede usar. Por último, si esta carta pelea, el oponente no puede activar cartas o efectos hasta el final del damage step. Esto solo suma a las increíbles capacidades de batalla del deck. Si ya de por sí tiene mucho para incrementar ataque, tener la garantía de que no pueda usar nada simplifica la tarea. Tyrant Ogre es un monstruo jefe muy bueno, aprovecha muy bien muchos de los recursos que tiene el tema y la destrucción de cartas en general era algo que el deck no tenía acceso tan fácilmente. Lastimosamente, como sucede muchas veces con cartas de apoyo a temas de anime, si no pertenece a un método de invocación que ya usaba antes, se sienten como efectos un tanto circunstanciales, así que pueden tener todos los juegos que necesiten sin usar o ver esta carta, pero la forma de acceder a este es tan sencilla que se recomienda para tener acceso a mayor versatilidad. Esto quedará mucho más claro cuando veamos las demás piezas de soporte. Siendo un tema de OTK y por sus requerimientos no deberían de necesitar más de una copia, aunque muchos optan por no usar esta y enfocarse más en lo genérico que tiene el deck para ofrecer. El siguiente monstruo también es de Doom of Dimensions y es su primer y único sincro. Este es el Gouki Dragon Ogre de nivel 6 con 2200 de ataque, es genérico. No obstante, esto explica de por qué no solo Machine Suprex es tan importante por ser el único tuner, sino que, lo dicho con Headbutt y Ironclaw por su nivel, es lo que hace que sea una dupla para invocar este de forma simple. Aunque también podemos usar otros motores para ello, pero de forma natural esas serían las cartas para llevar a menos de que busquen utilizar tanto Auto Stretch, Guts y hasta Ring Trainer para combinarlo.
Si es invocada por Synchro, podemos añadir una magia Gouki desde nuestro deck a nuestra mano. Este es un efecto menor comparado a lo que lo hacen los monstruos Gouki en general, mucho más porque solo puede ir por magias, cosa que todos los Gouki pueden ir incluso hasta por otro tipo de carta. La diferencia es que lo hace en invocación de Synchro, no cuando cae al cementerio, así que esto es un recurso adicional que incluso se puede sentir antes de tiempo, y si esta solo puede añadir magias, entonces los demás efectos los usaremos por ir por el objetivo principal del tema, como lo serían los monstruos. Su otro efecto es que cuando es enviada al cementerio sin importar la forma, podemos seleccionar un monstruo de tierra en nuestro control para añadir un monstruo Gouki con ataque igual o inferior desde nuestro cementerio a nuestra mano. Además, mientras el monstruo seleccionado esté en el campo, monstruos del oponente solo pueden seleccionar a ese monstruo para atacar. Este es esencialmente un efecto de reciclaje. Mencionamos cómo hay algunos efectos que podrían mandar cartas al cementerio de forma muy laxa o sin generar más ventaja, como Octo Stretch o Headbutt, y esto puede servir para mitigarlo o incluso para regresar algunos recursos que pudiéramos necesitar de nuevo, sea para ese mismo turno o para el siguiente, como lo serían las piezas de Suprex. El condicionar atacar al oponente no hace mucha diferencia por su orientación a ir segundo, pero todo suma para la ventaja en general. Dragon Ogre es una buena pieza, limitada por requerir específicamente a Machine Suprex, pero sea que usan cartas ajenas o que incluso a futuro tenemos más tuners para facilitar esto, es una carta con un potencial muy interesante. No es una pieza crucial, pero el deck puede acomodar lo necesario para invocarlo de forma muy sencilla, por lo que es muy recomendable usarlo y llevarlo, al menos a una copia. Todos los monstruos restantes del extra deck son todos de Link. Primero, para los de Índice 2, tenemos al Gouki Jet Ogre, con 2000 de ataque que pide 2 monstruos Gouki para su invocación. Una vez por turno podemos seleccionar una carta Gouki que controlamos como requerimiento, y como efecto la destruimos, y si lo hacemos, cambiamos todos los monstruos en el campo a modo de ataque boca arriba, y este es un efecto que es una vez por copia. El poder cambiar los monstruos a ataque es valioso para que las capacidades de batalla del deck puedan brillar, lo que puede ser crucial o muy poco útil dependiendo qué otros complementos del deck lleve. Lo otro es que si esta carta es enviada desde el campo al cementerio, podemos hacer que todos los monstruos Gouki que controlamos ganen 500 puntos de ataque hasta el final de este turno. De nuevo, más efectos para hacer mejor la batalla. El mejor efecto de Ogre es el cambio de posición, que no es malo considerando el objetivo del deck, pero muchas veces no será un recurso que nos haga falta, o de hacerlo, habrá otros efectos un tanto más importantes que querríamos usar. No es la carta más popular, pero tampoco es una carta inútil, si acaso se le ve una copia. El siguiente es el Gouki Heal Ogre, con 1000 puntos de ataque y pide también 2 monstruos Gouki. Su efecto es que una vez por turno, cuando un monstruo al que esta carta apunta activa su efecto y como efecto rápido, negamos la activación, y si lo hacemos, la destruimos. Luego, podemos invocar de forma especial un monstruo Gouki desde el cementerio menos otra copia de este mismo. Este es un recurso interesante, esto es lo más cercano que tenemos a una negación rápida, como lo son los efectos más potentes del juego. Peculiar porque incluso depende que el oponente tenga sus monstruos en ciertas zonas, lo que no sucederá todo el tiempo, pero pudiera ser una jugada interesante para usar, así que es un recurso que si el oponente ayuda con la posición de campo puede ser muy potente, pero que en todos los demás escenarios no hace mucho en general. Este es muy raro que aparezca, no le ayuda que la mayoría no usa Gouki para ir por sus planes de juego original y en su lugar lo usan para invocar monstruos genéricos del juego, así que esto hace que incluso esta se vea menos, pero si la decidiesen usar, una copia es más que suficiente. El último de este índice es también de su nuevo soporte de Doom of Dimensions, este es el Gouki Chic Ogre, con 1900 puntos de ataque y también pide 2 monstruos Gouki. Para sus efectos, si uno o varios monstruos Gouki son añadidos desde nuestro deck a nuestra mano, excepto al robarlos y tampoco en el Damage Step, podemos invocar de forma especial cualquier número de monstruos Gouki desde nuestra mano con diferentes niveles entre ellos, pero no podemos invocar monstruos de forma especial excepto monstruos Gouki mientras controlamos cualquiera de esos monstruos boca arriba. Este es un efecto de fantasía. Una de las grandes problemáticas del tema de Gouki es que teniendo muchos recursos en la mano no existía la forma de poder aprovecharlos todos, pero este efecto hace una pseudo invocación de péndulo sin repetir niveles, y con muchos niveles y efectos diferentes, todo lo que hemos mencionado de muchas cartas de cómo pudieran ser un tanto incómodas o situacionales se resuelve con esto. Incluso, si al invocarlo activamos efectos en cementerio para añadir, entonces es una certeza de que podremos usar dicho efecto, por lo que es de lo más sencillo de poder usar este. Su otro efecto es que durante nuestra main phase podemos invocar por fusión un monstruo de fusión Gouki desde nuestro extra deck, usando monstruos desde nuestra mano o campo como material de fusión. Esta es la forma de poder acceder a Tyrant, lo que pudiera sentirse situacional si no fuera porque su primer efecto es tan útil y potente que es muy sencillo pasar de uno a otro, explicando de por qué la fusión se puede sentir fuera de lugar pero que es demasiado simple de implementar.
Sheik es una carta de locura, la cantidad de problemas que soluciona con el poder poner tantos cuerpos en campo es increíble, incrementan los alcances del deck de forma muy seria. Esta es otra de las cartas cruciales, no importa si se enfocan en Gouki o lo genérico que pueda alcanzar, es una carta increíble que les ayuda mucho en todos sus planes de juego, por ello se le ve entre 1 o 2 copias, pero siempre debe de aparecer. Para los monstruos de índice 3 primero tenemos al Gouki Thunder Ogre, con 2200 puntos de ataque, pide 2 o más monstruos Gouki. Si uno o varios monstruos a los que esta carta apunta son destruidos por batalla o por efecto de carta, podemos hacer que esta carta gane 400 puntos de ataque. Este es un incremento permanente que no suma mucho en general a las capacidades del deck, mucho más porque, si bien hemos mencionado cómo el deck puede hacerlo y de muy buenas formas, también tiene mucho que ver en qué momento lo hagamos y para qué monstruo, si lo haremos para resolver un problema rápidamente o si será para poder concentrarnos en un monstruo muy potente para terminar los juegos en un turno. Su otro efecto es uno que el jugador en turno aplica, y es que, mientras este monstruo esté en el campo, durante su main phase puede invocar de forma normal un monstruo desde su mano a una zona que esta carta apunta, de forma adicional a su invocación normal del turno, pero solo se puede ganar este efecto una vez por turno. Este efecto está pensado para su Prex, razón de por qué no es una vez por turno y es la única forma de poder aprovecharlo. No obstante, por las capacidades de búsqueda del deck o por el reciclaje de algo como Dragon Ogre, no es difícil el tener este otra vez en la mano para usarlo, y si bien este efecto también le da ventaja al oponente, lo idóneo sería quitarlo para que no lo pueda usar. Este es el valor real de Thunder Ogre, su otro efecto deja mucho que desear y hay muchas mejores opciones, pero siendo un paso intermedio para combos mejores, este es un buen recurso. Aparece en la mayoría de listas a una copia. El siguiente es el Gouki The Great Ogre con 2600 puntos de ataque, pide también 2 o más monstruos Gouki. Todos los monstruos en el campo pierden ataque igual a su defensa original. Esto es un efecto interesante para simplificar la batalla si lo podemos emparejar con algo como Jet Ogre antes, o en general para debilitar a ciertos monstruos. Lo otro es que si esta carta fuera a ser destruida, podemos destruir un monstruo al que esta carta apunta en su lugar. Great Ogre era su monstruo jefe original, la protección le permitía seguir jugando y hasta generando ventaja. No obstante, para lo que necesita el deck e incluso para su momento de creación, se sentía como una carta severamente situacional y en sí no tiene valor, salvo que su efecto continuo pudiera ayudarnos a resolver un problema considerable. Por ello no es necesario. El siguiente es el Gouki The Solid Ogre, con 2400 de ataque que también pide 2 o más monstruos Gouki. No puede ser destruido por batalla o por efectos de cartas mientras apunta a un monstruo Gouki. Esta es una inmunidad interesante que se puede aplicar por jugar el deck y que puede hacerlo un recurso molesto para el rival. También es el compañero en crimen de Trainer para que ninguno de los dos se vaya por batalla. Lo otro es que una vez por turno como un efecto rápido podemos seleccionar un monstruo Gouki en nuestra zona de monstruo principal menos este mismo y movemos ese monstruo que controlamos a una zona de monstruo principal que este monstruo apunta. Este es un efecto que apela por completo a su primer efecto y mucho de cómo es que estaba condicionado el juego por la era Link. No obstante, hoy en día no solo el efecto se siente de más, sino que es difícil considerarlo necesario, por ello la mayoría no lo lleva. El último de este índice es el Gouki The Blade Ogre, con 2400 de ataque, también pidiendo 2 o más monstruos Gouki. Gana 300 puntos de ataque por cada monstruo al que apunta, dando posibilidad de que se haga de unos decentes 3300 puntos. Una vez por turno podemos tributar una carta al que esta carta apunta en cualquier campo, y este puede hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla. Este es un efecto interesante respecto a que, similar a Heal, pudiera hacerle mucho daño al rival siempre y cuando podamos apuntar a algo del rival y afectarlo. Y el ataque adicional, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, puede hacer una diferencia considerable al daño, mucho más considerando otros efectos como el de Twist Cobra y muchos que nos faltan por ver. Blade Ogre es un recurso interesante a aprovechar cuando el rival sea cómplice de ello. No obstante, ya que usualmente lo que haremos será una escalera de Link, será difícil que esta sea la opción para usar y no Thunder Ogre para la invocación normal adicional, pero dependerá muchísimo sobre qué es lo que usemos o situación. No es el recurso más popular por lo mismo, pero tiene su valor. Si lo llevan, una copia es suficiente. Para los monstruos de índice 4 primero tenemos al Gouki The Power Load Ogre de 2800 puntos de ataque y este es de hecho el único monstruo genérico, ya que pide 2 o más monstruos de tipo Warrior, que si bien a todas luces es una carta Gouki, esto le da posibilidad de ser usado o llevarse con otros motores. Gana ataque igual al combinado de todos los índices de otros monstruos de Link que controlamos por 200, lo que apenas y lo hará un monstruo más fuerte, pero lo compensa con el hecho de que invocado por Link no sea afectado por efectos de otras cartas, aunque esto lastimosamente también involucra nuestras cartas, así que aun cuando sea para efectos benéficos, como lo podría ser Twist Cobra y algunos que nos faltan, no podremos mejorarlo, así que ponerlo en campo es para conservarlo allí.
Y por último, podemos tributar un monstruo de Link Gouki y luego seleccionamos cartas en el campo igual a su índice de Link y las destruimos. Esto es muy similar a lo dicho con el efecto de Tyrant Ogre, pero es un efecto un poco más lento, y si no queremos usarlo a este mismo, involucra el uso de otros monstruos, lo que, dependiendo del momento de juego, combo, complementos y más, puede o no ser un efecto difícil de usar o justificar. Powerload Ogre es un muy buen monstruo jefe. La inmunidad es un gran atractivo para el monstruo, pero no poder ser afectado más allá de que sea algo bueno por lo que haga el rival. Pero no ser afectado más allá de que sea algo bueno por lo que haga el rival, no lo dejará usarse para mejorarlo, lo que puede detener su uso. Esta es de forma general la opción para pasar los turnos, aun cuando puede ser un monstruo estático, involucraría que el rival se lo pudo llevar por batalla, que si bien no es difícil, incluso usar duplicados de este pudiera ponerlo en una cantidad compleja para el oponente. No obstante, pensar en usar tantos recursos para invocar 2 o incluso llevar 2 le hace que se sienta poco viable. La mayoría lo lleva una copia por los escenarios en los que pudiese ser útil. Luego tenemos al Gouki Destroy Ogre con 2800 de ataque. Este sí pide 2 o más monstruos Gouki. La primera vez que cada monstruo al que esta carta apunta fuera a ser destruido por batalla este turno, no es destruido. Esta es una protección agradable, que si bien solo es a destrucción, si dependemos mucho de múltiples cuerpos, esta puede ser la carta que lo solucione. Durante nuestra main phase podemos activar este efecto. No podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos Gouki. Además, el oponente puede invocar de forma especial 1 o 2 monstruos desde su cementerio. Luego podemos invocar de forma especial hasta ese mismo número de monstruos Gouki que no sean de Link desde nuestro cementerio a una o varias zonas que esta carta apunta. Este segundo efecto es peculiar. En papel, darle ventaja al oponente es algo que no querríamos, pero si lo combinamos con algunos otros efectos complementos como el de Twist Cobra, enviarlos al cementerio ya que no hemos generado la ventaja, ir por otros monstruos de Link y más, esto pudiese ser una forma de obligar al oponente incluso a tener monstruos o a darnos muchos más recursos. Este es un monstruo jefe cuestionable ya que tiene algunos otros que van a resolver casi todos los juegos. Ya vimos a Tyrant Ogre y a Powerload y todavía nos hace falta su monstruo principal, por ello muchos no lo llevan. El siguiente es Gouki the Giant Ogre, con 3000 puntos de ataque y pide 3 o más monstruos Gouki. Este es un requerimiento considerablemente más alto, ya que los otros monstruos se podían hacer con solo 2 monstruos, obviamente con los índices correctos, pero este sí requiere 3 o más monstruos directamente, aunque cuando veamos las magias o por lo que sabemos ahora mismo como Sheik, esto no es difícil de lograr. No puede ser destruido por batalla y no es afectado por efectos activados de monstruos del oponente con ataque igual o inferior al de esta carta, lo que, considerando cuánto ataque tiene y que podemos incrementarlo más por otros efectos, esto lo hace pseudo inmune a lo que usa el rival de monstruos. Lo siguiente que sube mucho más a esto es que cuando el oponente activa una carta o efecto que selecciona a esta carta o a otros monstruos a los que esta carta apunta como un efecto rápido, podemos hacer que pierda 500 puntos de ataque y si lo hacemos negamos la activación. Este es otro efecto de negación que si bien no es menor, es dependiente de selección, por lo que quita un poco de lo que puede hacer. Por último, una vez por turno, si el ataque de esta carta es diferente a su original como un efecto rápido, podemos hacer que esta carta gane 1000 puntos de ataque hasta el final de este turno. Esto se conecta con sus otros dos efectos, tanto para poder hacerlo más fuerte y por ende más inmune, por decirlo de alguna forma, y también que si perdimos ataque por su efecto, que pueda todavía ser una fuerza de consideración. Giant Ogre tiene muy buenos efectos, no obstante requiere de un oponente o formato un tanto específico para que se considere mejor. Este no es un mal monstruo jefe, pero no se compara con sus otras cartas superiores y mejores. Si acaso se ve, una copia es suficiente. Y esto nos lleva al último monstruo que de hecho es su monstruo jefe más potente y popular. Este es el Gouki de Master Ogre, con 2800 puntos de ataque pidiendo como materiales 2 o más monstruos Gouki. Una vez por turno, como un efecto rápido, podemos regresar a la mano cualquier número de monstruos Gouki que controlamos a los que esta carta apunta. Luego seleccionamos ese mismo número de cartas boca arriba que el oponente controla y tienen sus efectos negados hasta el final de este turno. Esto si bien no es una destrucción como lo pudiera considerarse mejor, el dejar las cartas estáticas en campo pero que no nos puedan afectar es muy útil, mucho más porque elude efectos en cementerio y algunos que se pudieran llegar a disparar, y como mucho de lo que ya vimos, incluso efectos para regresar cartas a la mano no sobran por cómo podemos usar y extender un poco más. Lo más interesante es que el efecto más potente de esta carta es que puede atacar a todos los monstruos del oponente una vez a cada uno. Con 2800 puntos no se ve muy impresionante, no al menos comparado con otros monstruos que de entrada tienen el mismo o pudiesen llegar más ataque, pero cuando lleguemos a las cartas de magia y de nuevo teniendo en mente el estilo de juego original, este se convierte en el efecto para terminar los juegos. Por último, si el oponente controla uno o varios monstruos boca arriba, solo esta carta puede ser seleccionada para atacar con su monstruo de ataque más alto, lo que controla la fase de batalla, aspecto que no puede aprovechar tan bien, pero que de nuevo son efectos que tenemos cuando estamos yendo primero o cuando no terminamos los juegos por alguna razón.
Master Ogre es el monstruo jefe final, por ahora se ve menor, pero hay que considerar todos los elementos ya dichos del tema como añadirle ataque por Twist Cobra, Guts, Iron Claw y más, y las magias, si bien son menores, nos van a dar la pieza final para hacerla el arma definitiva. Se lleva una copia, una vez invocado este usualmente se termina el juego, así que no hay razones para intentar llevar más. Vamos ahora con las magias. Primero para las normales tenemos Gouki Face Turn, que seleccionamos una carta Gouki en nuestro control y un monstruo Gouki en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Destruimos la carta en el campo y si lo hacemos, invocamos de forma especial el otro monstruo desde el cementerio, pero solo podemos activar una de estas por turno. Este es un efecto que parece menor pero que es una locura. Hemos mencionado cómo podemos reusar y recuperar recursos desde el cementerio. No obstante, usualmente la limitante es que deben ser monstruos de main deck, tanto por posición de batalla y recuperar a la mano, y esto es algo que no nos deja aprovechar a los links, pero esta carta se los salta por completo, permitiendo ir por monstruos mucho más grandes y específicos, lo que la hace extraordinaria. Además, el poder enviar algo al cementerio, si es un monstruo que no haya activado su efecto o que no nos sirva más, sería directamente intercambiar un recurso muy débil por uno mucho más necesario. Face Turn es una carta de locura para el tema, su problema es que es un recurso poco explorado y usado por el poco uso del deck para sus propios objetivos, pero para sus propios planes de juego es una carta fantástica. Una copia es más que suficiente por su orientación al OTK, aunque no es de ninguna forma una carta esencial. La siguiente es la Gouki Finishing Move, que seleccionamos un monstruo de Link Gouki que controlamos. Gana ataque igual a su índice de Link por 1000 puntos hasta el final de este turno. Además, si ataca un monstruo en defensa del oponente, hace daño de piercing, pero por el resto del turno, después de que este efecto resuelve, no podemos declarar ataques excepto con monstruos Gouki y solo podemos activar una de estas por turno. Esto es básicamente mejorar de forma significativa un monstruo de Link, lo que en muchos respectos se siente como algo menor. No obstante, debemos considerar las capacidades ya explicadas con los monstruos sumado a su propio potencial, y este es de hecho el compañero en crimen de Master Ogre, que puede atacar a todo, sumado a su propio índice de Link, otros efectos que tenemos y más. Esto nos da un monstruo de casi 7000 puntos, en algunas veces mucho más, que puede atacar a absolutamente todos los monstruos y encima hacer daño de piercing, lo que lo convierte en una carta imparable. Evidentemente tiene un uso muy reducido. Mucho de la problemática de los primeros monstruos que mencionamos es que son solo útiles para la batalla y no ayudan mucho más al juego, lo que esta carta comparte. No obstante, la diferencia crucial es que estos efectos se sienten menores, pero esta carta con el complemento correcto, en cuanto resuelve, se termina el juego. Por ello, si llega a complementar su juego, una copia es más que suficiente. La última magia normal es Gouki Rematch, que seleccionamos dos monstruos Gouki en nuestro cementerio con diferentes niveles. Los invocamos de forma especial en modo de defensa, pero solo podemos activar una por turno. Gouki Rematch fue la carta que puso el arquetipo en el mapa. La posibilidad de poder invocar dos monstruos de vuelta al campo es directamente útil para subir la escalera de Link, aun si no podemos revivir monstruos de Link. No obstante, esto se complementa un poco con lo que habíamos mencionado de usar o enviar al cementerio otras cartas como Octo Stretch o Headbutt, que si bien se podía sentir que no tenían mucho uso o costos altos por enviar piezas al cementerio, esta carta lo podía mitigar fácil, y esto es hablando en los peores escenarios. No obstante, si esto pudiese ser para un nuevo turno y más, Rematch tiene una potencia incomparable para su juego. Esta es por mucho la carta de magia del tema. No importa para qué propósito usan las cartas Gouki, esta es una que no debe de faltar. Por sus capacidades de búsqueda, una copia sería lo más eficiente, pero no querrán estar en un juego en el que no la puedan usar, por lo que el número más aceptado es llevarla a 2 copias. La siguiente es su última carta de soporte de Doom of Dimensions. Esta es la Gouki Fighting Spirit. Es una magia continua. En activación podemos invocar de forma especial un monstruo de atributo de tierra de nivel 4 o menor de tipo Warrior Dinosaurio o Cybers desde nuestra mano en modo de defensa. Los tipos ya habíamos explicado con su fusión la razón de involucrar estos, pero para lo que es el efecto, este es una extensión adicional para jugar, lo que no está de más considerando que las únicas formas que tenemos para esto son las 2 copias de Suprex, Chic Ogre y quizás Headbutt. Pero, entre números que debemos usar las cartas, interacciones del rival y más, un efecto adicional para esto no le viene mal. Su otro efecto es que podemos tributar un monstruo de Link 3 o superior Gouki como costo para invocar de forma especial un monstruo Dino Wrestler o G-Golem desde nuestro deck o extra deck, pero solo podemos usar y activar cada efecto y esta carta una vez por turno. Este otro efecto es interesante en lo que da. Conectar los otros arquetipos a este tiene potencial y podría incluso ser excelente a futuro. No obstante, para el momento de entrega es poco lo que pudiéramos llegar a necesitar o usar. Mencionaré las cartas que a mi criterio son las mejores para llevar.
Estos son Dino Wrestler, Stegosaur, en invocación especial añade un monstruo Dino Wrestler o su campo temático del deck a la mano, lo que puede conectar con todo el arquetipo, incluso con algunas cartas adicionales. Dino Wrestler Pancratops, que es uno de los mejores monstruos para ir segundos de todos los tiempos, no necesita mayor explicación. De extra deck, Dino Wrestler Chimera T-Wrestle, tiene ataque alto, si es destruido hace Lightning Storm al oponente, hace daño de piercing y condiciona cartas del oponente por la batalla. Y el Dino Wrestler Giga Spinosabate, con 3000 de ataque, se protege intercambiando destrucción, destruye un monstruo del oponente por turno y también condiciona cartas del oponente para la batalla. Por la parte de los G-Golem, Crystal Heart genera una extensión desde cementerio de un monstruo de tierra. G-Golem Stubborn Menhir es una extensión de cementerio de tierra o incluso recuperación en la mano. Puede llegar a condicionar la carta, pero se siente que es un efecto más flexible que lo dicho con Crystal Heart. Invalid Dolmen niega efectos de cartas boca arriba del oponente y el Dignified Religion tiene una negación y destrucción ante selección. Hay algunas cartas que pudieran ser consideradas como entradas a combos más potentes y extensos, no obstante, les invito a revisar las cartas de Dino Wrestler y G-Golem por su propia cuenta, ya que desafortunadamente estas son las más genéricas y las otras cartas se sienten muy orientadas a su propio arquetipo. Regresando a lo que es Fighting Spirit, es un buen complemento. Esta se siente como una carta útil y con potencial a futuro que pueden o no acabar aprovechando más, así que no es ni de lejos necesaria, pero tiene su valor. Se le ha visto a una copia por el momento. Y por último tenemos Gouki Cage Match, su campo que cuando es activada le ponemos 3 counters a esta carta. Si nuestro monstruo Gouki destruye un monstruo del oponente por batalla, removemos un counter de esta. Una vez por turno, al final de la fase de batalla, si el último de estos counters fue removido de esta forma, podemos invocar de forma especial tantos monstruos Gouki como sea posible desde nuestra mano y o deck. Luego ponemos 3 counters en esta carta. Este es un efecto de locura que puede llenarnos un campo de un momento a otro, lastimosamente solo de mano y deck, por lo que agotará recursos que quizás no podemos usar otra vez o que no tengamos tantos, pero si lo que buscamos es explotar al máximo estas capacidades, es un efecto de locura. Lastimosamente mucho de por qué no usarlo es porque depende mucho del éxito de la batalla y peor aún, terminarla, cuando muchos juegos se van a terminar en el medio de esta por cómo está diseñado el deck. No es un mal efecto de ninguna forma, pero apela mucho de lo dicho de que son efectos defensivos o potentes, pero que no se alinean por completo a lo que busca y propone el deck. Por ello, la mayoría no lo lleva. Para las ventajas, el deck tiene acceso a muchos combos, no solo para poder realizar sus propios planes de juego, también para poder usar otras cartas genéricas y potentes, así que la cantidad de líneas de juego es mucho más dependiente de qué es lo que usen. Es bastante consistente, entre tantos nombres que hacen básicamente lo mismo, no es difícil siempre alcanzar su plan de juego, lo que puede variar es la eficiencia, un tanto la potencia y seguidilla, pero de forma consistente puede alcanzar sus objetivos principales. Tiene mucho bloqueo de cadena, esto es muy raro de mencionar como una característica porque muchos de sus efectos son repetidos, así que perder uno de estos es solo perder una búsqueda, pero para los efectos diferentes o para cuidar algún otro efecto es fantástico. También lo busca todo, lo maravilloso incluso es que todo lo puede buscar en múltiples ocasiones, sea que necesitamos múltiples de alguna copia o que por alguna razón un efecto no nos dejó acceder a ello, de cualquier forma siempre vamos a ver las mismas cartas. El deck no tiene restricciones de consideración, quitando a Chic Imagine, que es solo mientras los monstruos invocados están en campo, se puede combinar y usar antes, mientras y después de cualquier número de cartas que puedan imaginar. Tiene un juego bastante rápido, si todo lo podemos poner en campo y hacer que se generen cadenas, podemos buscar más de 10 cartas del deck a la mano para seguir jugando, lo que lo pone en una posición increíble comparado a otros temas. Su capacidad de terminar el juego por batalla es una locura, puede hacerlo de muchas formas, a través de múltiples monstruos de main deck, varios de extra deck, una combinación de estos, un monstruo jefe, múltiples monstruos, un monstruo de un ataque muy alto, un monstruo que pueda atacar múltiples ocasiones, es tan eficiente que incluso se puede dar el lujo de elegir de qué forma hacerlo. También dependerá mucho de sus complementos, pero puede ir primero o segundo sin muchos problemas. El deck no tiene buenas formas de ir primero, pero tiene cierto espacio para poder compensar por esto, y de hecho, esto se junta con otro punto positivo, que, sea por lo eficiente que es o porque tiene cartas que son mucho mejores que otras cartas, esto le permite concentrarse solo en estas y todavía tener mucho espacio para complementar. Lo siguiente es que puede jugar sobre muchas interrupciones, a menos de que sea una mano mala y o que sea un efecto que ahoga por completo el deck, puede jugar sobre casi cualquier efecto sin problemas debido a cuánta ventaja puede generar. Lo siguiente es que Gouki para sus propios estilos de juego jamás fue usado, pero tiene una potencia para la batalla de locura. De nuevo, se pueden dar en muchos puntos el lujo de elegir con qué monstruos o formas quieren terminar el juego, lo que es muy bueno. Y por último, y mayor atractivo, debido a cómo funciona Gouki de su generación de recursos y seguir jugando y jugando, es que es un deck con un potencial de locura.
puede llevar algunos o la mayoría de complementos potentes de su tiempo, y mientras esas cartas sigan siendo genéricas, Gouki es un deck que va a poder acceder a todas estas sin dejar de lado su increíble plan de juego para terminar los juegos por batalla. Para las desventajas, es excesivamente dependiente de generar y usar cementerio. Si no lo pueden hacer, el deck no funciona. Tiene requerimientos muy altos como para renunciar a algo tan crucial. Busca demasiado. Efectos que no dejen esto o que nos castiguen por ello nos pondrán muy atrás en el plan de juego. Es dependiente de sus mejores cartas y efectos. Juegos en los que no veamos a ninguno de los dos Suprex o a Sheik, sea porque no los vemos, que no los podemos buscar o que sean efectos negados, van a dejar muy claro de por qué son tan necesarios. Es bastante dependiente de su invocación normal y o a tener múltiples nombres Gouki en campo. Esto se puede sentir como algo flexible en muchos respectos, ya que si tenemos los complementos correctos como Rematch y el cementerio cargado se puede jugar, pero la gran mayoría se conecta con los nombres al campo. También es dependiente de sus magias. Parece muy poco a lo que se renuncia, ya que el tema se concentra tanto en sus cartas de monstruos, pero no tener alguna o varias de estas le afecta mucho en su juego. También la dependencia a su extra deck es severa. No es como que no se pueda jugar, pero las diferencias con sus juegos van a ser abismales. Tiene puntos de ahogo claros y múltiples. No es algo sencillo como el primer monstruo o el primer Link, pero jugados unos duelos contra este es muy claro cuál o cuáles son las cartas principales. No tienen acceso a negaciones como tal, si bien sí tiene algunos efectos para esto como heal o incluso complementos de G-Golem, esto se alcanza o logra cuando el plan de juego ha salido a la perfección, lo que no será todo el tiempo que esto pueda suceder. El deck no tiene reciclaje, si a esto sumamos que genera pero también gasta recursos muy rápido, le ponen en una posición compleja de que no aguanta juegos largos. Dicho esto, pasado o llegado el turno 5 o 6 va a ser casi imposible que se tenga algo para jugar o sostener su juego. También es muy obvio, pero son muy dependientes de la fase de batalla. Si por alguna razón no podemos llegar a esta o usarla, el objetivo principal del deck se pierde. No tienen formas rápidas suficientes de meterse contra magias y trampas del rival. Muchos de los puntos en los cuales podemos hacer esto ya es bastante avanzado el turno, y creer que para dicho punto el oponente no habrá usado sus cartas es irreal. Debido a los requerimientos para sus invocaciones de extra deck, casi cualquier monstruo ajeno en su campo le estorba, salvo que tengamos un Link genérico que se pueda hacer un tipo Warrior y de allí invocar otro monstruo Gouki, que de hecho solo tenemos un monstruo genérico para ello, así que la gran mayoría de monstruos ajenos no se pueden aprovechar. Las inmunidades le pesan mucho, a menos que se pueda resolver un problema por batalla, este deck no tiene nada para llevárselo. También se puede trabar. Si bien hay muchas cartas que son opcionales o buenas porque se usan a números mínimos y buscándolos, existirán los juegos en los que solo veremos estas cartas y serán juegos que no podamos jugar. Esto se junta un tanto con el hecho de que tienen demasiados monstruos que exigen o la invocación normal o un efecto para ser útiles, que el deck ganó algunos muy buenos pero todavía no es suficiente como para arreglar sus problemas. Lo siguiente es que depende de tener niveles diferentes para jugar bien, lo que le da la problemática de que quiere usar mucho más sus mejores y necesarios nombres, como los 2 Suprex, los niveles 2, pero también para que efectos sean más potentes, de los que usamos sí o sí como Sheik o algunos con potencial como Cage o Rematch. Debemos de tener niveles diferentes, lo que a veces no sucederá o debemos tenerlo muy presente en nuestro juego. Lo siguiente es que es desafortunadamente muy repetitivo. Esto se presta mucho para cuando se tiene optimizado el deck. Usualmente todo se basa en usar cartas de poder genéricas para resolver mucho del campo, luego ir por uno de los monstruos jefes, llevarlo al punto de ataque crítico y ganar. El deck no sale mucho de esto. Lo siguiente es que tiene el horrible pecado de estrategias de anime, que tiene cartas que para duelos de guión son muy vistosas, pero que para situaciones reales son inútiles, y este soporte hace mucho por esas cartas, pero todavía le pesan mucho. Y por último, es en realidad un deck débil. Lo que se le dio fue una forma adicional de interactuar con el rival y más formas de jugar desde el inicio, pero no es una revolución como lo hemos visto con otros temas. Si acaso esto fue revitalizar lo mucho o poco que ya tenía el deck previamente. Vamos a revisar ahora algunos arquetipos, motores y cartas de complemento para poder llevar con esta estrategia. Primero, para los complementos, ya que Gouki no tiene ningún tipo de restricción, o al menos no una restricción severa como para considerar que se debe de juntar con algo muy específico, pueden juntarlo con lo más potente que ofrece el juego para ese momento. Al momento de hacer este video, las cartas Fiendsmith acaban siendo bastante potentes todavía. No sabemos cómo vaya a lucir la lista en el futuro que pudiese golpear estas cartas, pero si a estas cartas, algunas que tengamos a futuro, que sean liberadas y afines, absolutamente todo lo genérico pueden llevarlo con esta estrategia. Lo siguiente, que acaba siendo demasiado obvio de hecho, es el utilizar las cartas G-Golem y las cartas Dino Wrestler. Como lo adelantamos en el mismo video, son muy pocas las cartas que son recomendadas para poder estar juntando con este arquetipo. Algunas piezas como G-Golem Pebble Dog para poder invocar más monstruos, Dino Wrestler Pancratops, que incluso como una carta para ir segundo es fantástica, los complementos mismos de extra deck para poder tener negaciones, extensiones, más monstruos potentes y afines acaban siendo bastante
bastante buenos y vale la pena mantener esto en mente, ya que a futuro estas van a ser cartas que reciban soporte de una forma u otra y muy seguramente van a ser recursos que van a poder consumir, así que deben de mantener esto en mente. El siguiente es una clase de motor que es el Codebreaker. Este es un monstruo que se accede a través del extra deck, pero que nos permite tener muchos monstruos adicionales y muchos índices. Esto puede ayudarnos no solamente para poder llegar a nuestras propias jugadas, ya que incluso los monstruos son de tipo Warrior, que coincide con los tipos que utiliza esta estrategia, pero también nos pueden ayudar a llegar a algunos de nuestros objetivos de Gouki, por lo que vale mucho la pena revisarlos. Por último, el plan de juego de Gouki está bastante contenido y si bien no es como que no haya más arquetipos con los cuales se pueda recomendar llevar, básicamente todo lo pueden llegar a juntar, pero que no se acabe afectando uno a otro. Lo importante en todo caso sería poder llevar hand traps, sobre todo para poder frenar el plan de juego del oponente o que al hacerlo nosotros podamos tener ventaja. Cartas muy específicas como la clásica Ash Blossom, Infinite Impermanence, Dominus Purge, que podría castigar si llevamos más cartas de trampa o si queremos prevenir estar agregando una carta. Todo es de atributo de tierra, por lo cual no estaríamos renunciando a absolutamente nada. Cartas más potentes como las cartas Mulcharmy para poder tener más robos, más cartas para poder jugar, efectos definitivos como Dronalog, Bird y Nibiru, así que todo lo que nos ayude para ir segundo es importante. Esto se junta incluso con las cartas de magia, cartas para poder simplificar los campos, cartas de poder para estar yendo segundo, de todo tipo como Raigeki, Harpy's Feather Duster, Lightning Storm que podría ser considerado ambas, Triple Tactic Talents, especialmente que yendo segundo tiene su máximo potencial, Super Polimerización por cuánto espacio tenemos en el extra deck, Ultimate Slayer también por esto recién dicho, Illusion Gate cuando sea que llegue a nuestro lado del juego para poder incluso destrozar los campos a través de pagar puntos de vida, Forbidden Droplet o incluso Dark Ruler No More, que a pesar de que no pudiéramos hacerle daño al oponente, si llegamos a tener una versión que pueda llegar a aprovechar algunas cartas como Cage, entonces una o múltiples de estas cartas de poder podrían ayudarnos a poder resolver los juegos. Tanto Super Polimerización y Ultimate Slayer a través del video de Dogmatica Punishment con sus mejores blancos cuentan con complementos para que sepan con qué llevarlos mejor. Otras cartas obvias como Reinforcement of the Army, quienes buscan monstruos Warrior de nivel 4 o inferior, esto nos va a dar absolutamente lo que sea que vayamos a necesitar. La única forma en que esta carta no pudiera ser útil es que es nuestra única carta, nuestro único monstruo. One for One para poder estar poniendo más monstruos en circulación, Cold by the Grave para efectos de cementerio. Si necesitáramos ir primero, incluso cartas como Heatwave nos ayudarían mucho para idóneamente llegar a nuestro siguiente turno y que podamos llegar solo a la fase de batalla y ganar. Voto Favoris por el reciclaje que no tiene el tema y muchas de las cartas de magia, incluso algunas cartas de magia importantes para el tema son magias normales, por lo cual Triple Tactic Talents sería fantástico para poder tener. Asimismo, el tema es de monotipo y de monoatributo, por lo cual Rivalry of Warlords y Ghost and Match son cartas que podemos llevar fácilmente. Para el extra deck, además de las ya mencionadas, este tema fue el primero que puso los monstruos Nightmare en circulación, y cómo no hacerlo, son monstruos genéricos que tienen efecto cuando son invocados por Link, podemos invocar múltiples de estos, podemos conectarlos para que tengan mejores efectos, incluso algunas cartas que se han perdido pero que no sería descabellado que pudieran llegar a regresar como Nightmare Goblin pudieran ser excelentes complementos para poder mejorar el tema. Ya que ahora contamos con un monstruo tuner de nivel 4, lo podemos combinar con un monstruo de nivel 1 o 2 para acceder a los monstruos Naturia principales, que serían Naturia Beast y Naturia Barkion. Estos idóneamente tendrían que ser para estar yendo primero o incluso Barkion cuando estamos yendo segundo para poder condicionar mucho de lo que quiera hacer el oponente, y esto nos ayudaría a poder condicionar y jugar fácilmente. Un monstruo que está prohibido pero que tampoco sería descabellado que pudiera ver la luz a futuro sería el MX Saber Invoker, que se hace con dos monstruos de nivel 3 para poder invocar un monstruo Earth Warrior desde nuestro deck. Si bien no es tan sencillo el poder estarlo aprovechando por lo ya mencionado de que a menos de que tengamos monstruos Warrior para poder utilizar es algo bueno, entonces podemos utilizar algún monstruo de Link para poder enviar dicho monstruo Gouki al cementerio y comenzar a jugar. Incluso tenemos muchas formas de poner monstruos de nivel 3 en el campo sin utilizar la invocación normal y poder llegar a las cartas Gouki. Por último deck sí tenemos a Typhoon, porque siempre es una excelente opción para tener en el extra deck. Para algunos monstruos de Link primero tenemos a Salamangreat Almirage, se ve un tanto extraño pero sería para poder invocar un monstruo de 1000 de ataque o menos, enviarlo al cementerio y luego con la búsqueda que nos va a generar poder estar yendo por lo que sea que vayamos a necesitar. Idóneamente tendría que ser el nuevo Suprex, pero pueden ser algunas otras piezas. También como tenemos algunos monstruos de nivel 2 podemos utilizar Relinquished Anima para seleccionar un monstruo del oponente, consumirlo. Esto necesitaríamos complementos para poder quitarlo desde el campo o para poderlo usar mejor, pero también cuenta para el propósito. Cartas para ir primero, para ir segundo,
como IP Masquerena Splinter Knight. Algunas otras opciones interesantes tenemos al VLAN Hydra, que se hace con 2 o más monstruos quitando tokens, permite también tributar un monstruo para poder generar tokens y como todo esto se hace con monstruos cybers podemos acceder a jugadas de tipo cybers o jugadas de Link un tanto más altas y potentes. Una carta que está a punto de regresar es la Summon Sorceress, que se hace con 2 o más monstruos del mismo tipo excepto tokens y sus 2 efectos antes separados ahora están unificados. No obstante, el darle una carta al oponente y extender desde nuestro deck no acaba siendo algo tan incómodo porque muchas veces la carta del oponente la vamos a poder acabar destruyendo. Lo que invoquemos desde el deck puede ser un hombre que nos haga falta. Darle un monstruo al oponente lo podría hacer vulnerable de muchas formas, así que esta es una carta que vale mucho la pena acabar considerando. También por cuántos cuerpos podemos generar, podemos estar yendo por jugadas de Link muy altas o potentes, como el Tri-Gate Wizard para que este incluso nos pudiera dar una negación y poder habilitar nuestras jugadas de Link con mucha más potencia. Algunas otras para consumir los campos como la Moon of the Closed Heaven, sea para poder estar yendo por el combo de Fiendsmith o para acceder a la Underworld Goddess of the Closed World, que esta es la única forma que tiene el deck para poder estarse llevando monstruos del oponente que no son afectados, y poner tantos monstruos en el campo acaba siendo un chiste para esta estrategia. Algunos otros monstruos de índices altos como Firewall Dragon, que aun cuando solamente se habilita para monstruos cybers por su errata, todavía es un recurso muy interesante por su otro efecto. Algunos otros de los monstruos Firewall Dragon que incluso esta estrategia puede hacer el Extra Link sin tantos problemas, incluso ya tenemos más opciones para poder realizar esto acortando caminos gracias a algunas flechas de algunos monstruos muy específicos. Y por último, el Access Code Talker, porque ya utilizamos tantos monstruos de Link de índices tan altos que el poder estarlos utilizando, sea para poder hacer un monstruo gigantesco o para poder romper los campos, acaba siendo una opción excelente. De nuevo, estas son solamente algunas de las opciones para poder jugar con Gouki, pero para sus planes de juego original. Si ustedes no lo están buscando para estar yendo segundo y solamente quieren estar yendo primero o utilizar la mayor cantidad de cuerpos para las jugadas genéricas más potentes, este abanico de opciones incluso se hace mucho más rico y por ende la estrategia se hace mucho mejor. Para notas y comentarios finales, la historia de Gouki en el juego ha sido breve pero de lo más interesante. Gouki fue uno de los primeros arquetipos que apareció cuando hicimos el cambio de reglas para la era Link y las cartas se notaba que tenían un potencial bastante alto. Estas no solamente se adaptaron muy bien precisamente por la nueva era de que cuando estas pasaban de campo a cementerio, incluso por la invocación de Link, podían generar ventaja, sino que incluso tenían sus propios elementos que eran una locura para su tiempo, como Rematch, la posibilidad de poder invocar 2 monstruos desde el cementerio en un tiempo en que muchas cartas como Monster Reborn todavía se consideraban infames. Era algo impresionante y era bastante obvio que solamente era cuestión de tiempo de que en cuanto aparecieran suficientes monstruos de Link genéricos para poder llevar un plan de juego, para poder tener versatilidad, Gouki iba a ser la estrategia principal, la más beneficiada y la que muy seguramente en ese momento levantaría la mano como un candidato excelente que pudiera explotar todas estas. Y esto fue justamente lo que sucedió. Un año después aparecieron principalmente los monstruos Nightmare, que por fin daban toda esa versatilidad que se necesitaba: patear cartas de vuelta al deck, destruir magias o trampas, destruir monstruos invocados de forma especial, efectos continuos potentes o que incluso podían ahogar a las estrategias del oponente. Gouki fue justamente la estrategia que los pudo aprovechar, e incluso muchos de los monstruos de Link que llegaron a aparecer en su momento, que como muchas de las cartas que tenemos en la lista, son entregadas, son diseñadas para un punto del juego en el cual se siente que estas son muy difíciles de utilizar, que va a ser muy complejo que alguna estrategia las pudiera implementar, pero cuando por fin se empiezan a dar todas estas cartas más algunos otros complementos del tiempo, Gouki fue una de las mejores estrategias por un breve tiempo. No fue la cima del meta, pero en definitiva fue la mejor estrategia de Link para poder utilizar los Links más genéricos. Si a esto incluso le podemos agregar algunos otros elementos como la capacidad de poder hacer el Extra Link y dejar al oponente sin poder utilizar el Extra Deck técnicamente, todo esto sumó a que Gouki pudiera tener incluso juego competitivo. No obstante, desde ese punto hasta el día de hoy, no solamente el juego ha evolucionado y se ha hecho mucho más potente y mucho más exigente, muchas de las cartas que hacían que Gouki se pudiera sentir competitivo están prohibidas, ya fueron golpeadas, algunas incluso ya tienen una errata, así que se acabó demostrando que Gouki se sostenía mucho más de sus cartas ajenas que sus propios planes de juego, lo que nos lleva al otro punto. El plan de juego de Gouki es uno demasiado exigente como para que en su momento hubiera sido mucho mejor. Hay una buena razón de por qué hay muy pocas estrategias que se orientan a la fase de batalla que son prolíficas. Para poderlo hacer tienen que ser efectos demasiado potentes, demasiado ignorantes, como lo mostró Tenpai. A través de una carta y de muchas inmunidades, de mucha ignorancia, es el cómo se hizo competitivo. Pero desde entonces, o en general en la historia del juego, tenemos demasiadas estrategias que aún con increíbles olas de soporte, increíbles efectos, no tienen lo necesario
necesario como para poder dar el salto, y Gouki comparte esta característica. Si a esto incluso le acabamos sumando el pecado del anime, esto solo se hace peor. Gouki tiene una cantidad increíble de cartas que fueron utilizados en el anime, que a través de duelos con guiones se ven impresionantes. Justamente el tener la carta que hace algo muy específico para cierto duelo es muy atractivo, pero cuando todas estas cartas se pasan al juego físico o son parte del arsenal que Gouki puede llegar a utilizar, estas cartas dejan mucho que desear, y justamente eso es algo de lo que hace el nuevo soporte. Si bien el nuevo soporte hace maravillas para poder corregir algunos de los problemas previos que tenía Gouki, también le acaba dando nuevas características que no va a acabar aprovechando o que técnicamente no necesitaba, como lo es la invocación de sincro o la invocación de fusión. Si Gouki siempre se ha orientado a invocar por Link, ¿por qué no seguir con esta misma línea y no estar intentando darles nuevos planes de juego que, si bien hay algunas nuevas cartas y motores que pueden llegar a utilizar para estos propósitos, en realidad se hace técnicamente más diverso, pero tiene muy pocas formas de hacerlo? Lo mencionamos incluso en el video. Para poder invocar a su sincro se necesita la nueva versión de Suprex, para poder invocar su nueva fusión se necesita Chic, así que hasta que avance el tiempo y nos den más soporte es que esta estrategia va a acabar mejorando mucho. Y esto incluso también lo tiene de potencial. Gouki es una estrategia de anime, así que lo pone en una mucha mejor posición para que se le den más cartas, sea en tiempos próximos, en productos que se enfocan para esto o a futuro. Incluso lo pueden hacer a través de recibir cartas para Gouki, para Dino Blaster o para G-Golem, así que el potencial está allí. Gouki ya fue competitivo en un momento, sí, fue a través de cartas ajenas, pero todavía está allí, así que no sería difícil que a futuro pudiera llegar a aparecer algo que justamente Gouki pudiera llegar a aprovechar. Y si a esto le sumamos que ahora tiene planes de juego mucho más eficientes, se podría llegar a hacer una estrategia que utiliza todo lo genérico cuando quiere estar yendo primero para poder sostener un turno, y sus propios planes de juego para estar yendo segundo. Todo esto acaba sumándose para que lo recibido por Gouki sea excelente soporte. De ninguna forma lo van a acabar haciendo competitivo. Incluso si quisieran utilizar las cartas más genéricas y potentes que tenemos en el juego, hay muchas mejores estrategias para poder generar más cuerpos, como Snake Eyes o Solfacord. Así que Gouki simplemente acaba recibiendo soporte que revitaliza mucho de lo que tiene sus graves pecados, pero también tiene un potencial increíble detrás. Si a esto sumamos la edad de Gouki, que siempre fue una estrategia de rareza bastante baja, que tiene reimpresiones y mucho más, Gouki queda como una excelente opción para un deck de OTK, para un deck de beatdown que alguien pueda llegar a experimentar, que pueda disfrutar de utilizar todas estas cartas genéricas. Y todo esto lo lleva en un excelente lugar sin nada más que ofrecer. Esto en definitiva no es algo malo, solo que Gouki no estuvo diseñado, al menos para este momento, para un juego mucho más potente. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Gouki. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran todavía de soporte para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo lo usa su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo y tercer canal de transmisiones y de clips. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Nos vemos en la siguiente.